doctora Hilda Saladriga, de una guerra en la que lo simbólico, la degradación, lo moral, pudiéramos decir, lo emotivo, tiene elementos sin duda centrales en cómo se desarrolla. ¿Qué valoración hacer de todo este proceso que se ha estado viviendo y cómo lo simbólico constituye un elemento central de todo este proceso? Buenas tardes, Randy. Muchas gracias por la invitación a compartir este espacio y un poco también a contribuir a que nuestra población en general, los jóvenes sobre todas las cosas, pues se acerquen un poco a estos temas con la suspicacia de que se están viviendo, o sea, vivimos en un mundo muy complejo y que es un mundo extremadamente visual, que es un mundo que está, hay que decirlo sin exageraciones, dominado por un simbolismo muy fuerte. O sea, hace mucho tiempo ya se ha descubierto por las investigaciones sociales en sentido general y también las humanísticas, de todo lo que significa el manejo de la realidad social y, por tanto, cómo se producen construcciones e interpretaciones de esa realidad. O sea, nosotros realmente, como seres individuales y como seres sociales y grupales, no hacemos realmente una total, tal cual copia fiel de lo que sucede a nuestro alrededor, sino que nosotros somos seres humanos que vivimos en colectividad, que hacemos construcciones colectivas y nos vamos reapropiando como grupos de discursos, de narrativas, de lenguajes, de palabras, de visualidades, y eso efectivamente pues ya está demostrado que funciona de esa manera. O sea, cómo funciona todo esto y qué articulación tiene. Incluso la propia teoría de la comunicación ha ido evolucionando en algunos casos de posiciones muy funcionalistas a posiciones mucho más interpretativas, a ver la realidad mucho más compleja, pero esto justamente también es utilizado para estos procesos. Sucede que efectivamente al saber el valor que tiene lo sígnico visual en todo este elemento, pues es empleado en esta construcción. Es importante que la población aprenda, y eso es un poco una tarea pendiente, que estamos todos los días asistiendo a una realidad de un alto desarrollo que aquí la colega Rosamira nos ha explicado muy bien, tecnológico, que tiene bondades pero también tiene perversidades. Y que en el caso de la comunicación, porque en el ámbito, digamos, más científico-técnico y tal, la comunicación y la tecnología pues tienen otros roles más, digamos, que benévolos y tal. Pero en el campo de la comunicación es muy utilizada para la construcción de una realidad a partir de los propios artefactos, a partir de los propios software, a partir de los propios sistemas de diseño. Por tanto, es muy fácil montar y desmontar la realidad. Y entonces la pregunta sería, ¿ante qué me estoy exponiendo yo? ¿Ante qué tipo de producto comunicativo? ¿Es un producto que es real? Bueno, yo creo que es un poco iluso e ingenuo a esta altura, que estamos hablando del siglo XXI, creer que lo que nos estamos presentando en estos medios fundamentalmente pues es una realidad tal cual. Esto me quiero detener aquí por algo importante. Una de las cosas por la que más atacan a los medios cubanos es en que los medios cubanos suelen ser un poco lentos, para decirlo de una mirada crítica, ¿no?, en torno a ofrecer informaciones, determinadas proyecciones oficiales, porque Cuba ha tenido como estandarte fundamental una ética, una axiología, una ética a la hora de emplear esos medios de cara a su sociedad. Los tiene considerados como actores sociales, aunque esto también es criticado. O sea, en este mundo tenemos que tener claro de que contra Cuba hay que criticarlo todo. Lo bueno y lo malo que hagamos se va a criticar. Eso es parte de un dicho popular, una canción y tal. Entonces, a partir de eso hay que entender que tener una ética ante el comportamiento de un elemento que es público, que responde a los públicos, que no trata de manipularlos, que no trate de tener reglas que sí son utilizadas constantemente en la producción global, que han trasvasado la producción ficcional, por ejemplo, las películas, las series, los melodramas, para pasar al mundo noticioso. Ya hace mucho tiempo, hace ya casi más de 20 años o más, estamos asistiendo a la espectacularización de la noticia. Era un género, el periodismo como tal, como práctica profesional, y la noticia como su obra fundamental, que era lo inmediato, lo que ocurría, se trataba de captar tal cual, de referir tal cual, y en eso iba la vida del periodista, iba su ética, su profesión. Resulta que esa no es la forma de trabajar ni los grandes medios, como lo hemos podido ver acá, ni todo el sistema que se monta en torno a esos grandes medios, que a la postre son los dueños.
porque efectivamente el espacio radioeléctrico y el espacio digital de Internet no es un espacio público, es un espacio completamente privado. Y quien pone el dinero es quien controla lo que por ahí fluye o no como forma de información. Y las maneras de construir esa comunicación. Yo siento que la necesidad de que se entienda por parte de nuestra ciudadanía, del tejido social cubano, de qué va hoy el sistema mediático y su forma de trabajar. Es una gran industria cultural que ha hecho de una de las prácticas, diríamos que es más seria en el sentido del apego a esa sociedad a la que se debe, del apego a lo público y sus intereses fundamentales, que es el periodismo, porque bueno, hay otras prácticas de producción comunicativa como la publicidad, que sabemos que es lúdica, donde siempre ha habido terrenos de disputa porque ha tendido a manipular muchas veces el mensaje que construye, y ahí siempre ha habido como que son los dos polos de producción comunicativa que siempre han tenido sus grandes diferencias. Uno se dedica a construir realidades, sueños para consumir, y por tanto, pues ahí vamos en un camino hasta manipular esa realidad, incluso con la subliminalidad, al punto de que se emitieron leyes que la sancionaban. Por ahí también andaba la propaganda política. Recordemos que es histórica, como la propaganda política ha usado todo tipo de resorte con el fin de lograr confundir, y no estamos lejanos de nada de eso. Ahora, ¿qué ha pasado? Que esas prácticas comunicativas que han usado métodos bastante poco legales, bastante poco éticos, se han ido trasvasando hacia la noticia. Y entonces ya hoy hablamos de fake news, e incluso hasta de infoxicación, que también es altamente peligroso, y quiero llamar la atención sobre eso, porque la infoxicación es también una forma de nublarte la vista, de no saber para dónde escoger. Saturarte los sentidos. Entonces, en toda esa mezcla, usted no sabe hoy, por ejemplo, si este hecho realmente fue un accidente que ocurrió o realmente tiene una exageración y una construcción por detrás. Y entonces, esa fotografía que le muestran, y sobre todas las cosas, la apelación a esa construcción de la realidad que tiene subyaciendo el empleo de elementos de corte simbólico que van, y eso es importante también suscribirlo, desde las palabras que se emplean, cómo se emplean esas palabras, el orden que se le dan en la retórica, el orden que se le da en la narrativa. Por otra parte está el uso de la imagen y la gráfica, está la propia edición y el montaje que se hace de toda esa, de las imágenes, de los sonidos, de los audios que se ponen. Y entonces, bueno, ante esto la población dirá, bueno, pero ella nos está, ¿qué nos está pintando? Estoy pintándoles, dibujándoles simplemente lo que está ocurriendo en estos momentos en la producción de las industrias culturales, donde hay, además de todo, una exacerbación a la violencia, que recuerdo hace unos años atrás algunos investigadores nos reuníamos para discutir si los medios eran generadores de violencia o la realidad de la vida era violenta. Y la conclusión a la que llegamos era que ambas cosas estaban dándose de la mano y por tanto había ese tipo de lenguaje. Y lo otro es ese uso de buscar qué es lo que puede llegar a los sentidos de las personas. O sea, Estados Unidos, que es en gran medida el origen de muchas de estas doctrinas, bueno, incluso de este manual que estamos asistiendo acá, es un sistema político que ha trabajado ideológicamente mucho con la teoría de los efectos. Teoría de los efectos que algunos dirán, pero es que está pasada de moda. No, la teoría de los efectos no ha pasado de moda. La teoría de los efectos lo que ha sido una teoría que además ellos han trabajado muy bien, la han estudiado muy bien, y lo que han ido es, o sea, la siguen estudiando, la siguen buscando, tiene su base en el conductismo, pero la han ido matizando con otros componentes del interaccionismo simbólico, que también, por supuesto, tiene una matriz muy importante también en los Estados Unidos, y por ahí han ido articulando prácticas, y como bien me explicaba mi colega Rosa Miriam, todo esto es un gran laboratorio. Un gran laboratorio que se diseña, se estudia, se valora, se calcula muy bien el efecto que se desea, que se espera cumpla, y a la vez después se hacen las mediciones correspondientes en torno a qué obtuve de lo que estábamos buscando. Y forman a los actores de esa estrategia, ¿no? Exacto. Los preparan, los instruyen, los forman. Bueno. Y lo financian. Otra cosa importante que quiero destacar con esto que planteas, y es lo interesante que resulta cómo se ha ido trasvasando también
a la producción comunicativa en todos los órdenes, incluyendo ahora con el Internet, incluso la famosa transmedia, o sea, la transición en el empleo de todos los medios, que es lo que hace que el ecosistema mediático sea mucho mayor, más amplificado, pero no, aunque nos hacen creer, y eso es importante, nos venden una realidad aparentemente diferente, pero no lo es en la realidad. Lo que sucede es que al articular el discurso buscan diferentes maneras de expresarlo, pero la esencia que subyace es la misma. Entonces hay una construcción muy clara, o sea, lo que tenemos es que buscarle una manera de expresión diferente y por eso estamos viendo acá que existen, cuando usted los clasifica, pues fake news. Bueno, pero ¿qué es lo que está en el eje fundamental? El régimen socialista, el socialismo está fallido, ha fallado, en Cuba le sigue funcionando. Bueno, pues tenemos que seguir suscribiendo que es un régimen fallido. ¿Y cómo lo vamos a buscar? Entonces, cuando usted se da cuenta, son las mismas líneas de contenido, de intencionalidad, porque aquí esa es la otra parte importante. Hay un contenido, pero un contenido que se trabaja con intencionalidad a partir del uso y la manipulación de las palabras, de las imágenes, de las frases, buscando que tocar eso que tenemos nosotros como seres individuales, pero que también construimos socialmente como colectivos, como grupos, como sociedad, que es nuestros sentidos de pertenencia, nuestra identidad, que es tocar las fibras emocionales. Por tanto, se va a buscar, porque ha pasado, ya quiero acabar esta idea, ha pasado el melodrama, que nada más lo veíamos en las novelas, y después las series con sus lógicas, ha pasado también a la parte informativo-noticiosa, que obviamente tienen crónica, o sea, la crónica y el reportaje nosotros sabemos que son géneros periodísticos que tienen un poco de narrativa diferenciadora, pero es que ahora no es tan diferenciadora. Pero por eso te construyen escenas como esa del supuesto, la supuesta persona que la policía va a la búsqueda porque ha estado en las manifestaciones, ha tirado piedras, ha hecho cosas, y después presentan como si lo hubieran asesinado en su casa en Cárdenas. Y crean una narrativa, nunca se ve la persona, nunca se ve que lo haya asesinado, pero se crea esa narrativa para intentar hacer ver un país represor, un país que asesina gente, un país que crea una represión violenta contra su propia población, ¿no? Con relación a esto, yo he estado analizando los sucesos. Digo con total propiedad que a nivel global, en este momento, y nos podemos ubicar concretamente en nuestro continente. Si miramos el contexto latinoamericano, ¿a qué hemos asistido en los últimos 2 años, incluyendo en momentos de pandemia? Hemos asistido a países que tienen situaciones de precariedad que con mucho rebasan la situación que Cuba tiene y que es una situación de carencias, pero una situación de carencias que ha sido generada fundamentalmente por un cruel bloqueo que no ha tenido ningún país de estos de América Latina, que han disfrutado en su momento de procesos neoliberales previos, el costoso precio de dictaduras militares que desaparecieron a miles y miles de personas y que en ese momento fue silenciado, nadie se enteró, nadie supo nada. Bien, porque ese es el otro tema. ¿Qué se construye? ¿Y qué es lo que se circula? Porque noticias puede existir y pueden existir muchas, pero ¿cuáles son las que se ponen y cuáles son las que más se difunden? ¿Cuáles son las que más se circulan? Y aquí viene un nivel de complicidad, ¿ya? Entre quienes también desean una cuota de protagonismo para entonces estar en esas redes. Yo creo que ha habido, y en esto podemos después seguir abundando un poquito más, una especie de intento, y si no por ahí ha andado la cosa, de llevar hacia la opinión pública internacional un referente cubano parecido al escenario, a lo que ha pasado en otros países, para descontextualizarlo y llevarnos entonces hacia ese plano. Y ahí pudiéramos después seguir hablando interesante porque es parte de la manipulación. Y cómo reapropiarse de símbolos, cómo poder intentar transformar símbolos. Es decir, las dictaduras fueron muy rechazadas en América Latina y desaparecieron gente. Bueno, hay que hablar entonces de desaparecidos en Cuba para intentar vincularlos a esa dictadura. Hubo movimientos sociales o de madres o de otros tipos en América Latina. Bueno, ¿cómo construimos algo así similar en Cuba para que pueda funcionar en este escenario? O hablar de reconvertir consignas revolucionarias, consignas de izquierda en consignas de esos movimientos que son generados desde los laboratorios de Estados Unidos. Pero todo eso